Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:41. Pongo acá, Johncito. 7:41 en la mañana. A ver, esta entrevista, póngale ojo a esta entrevista. Vamos a dialogar con Adrián Castro. Él es el director de la Agencia Nacional de Tránsito. De modo telemático se conecta nuestro invitado porque ayer el directorio de la ANT aprobó una resolución respecto de la restricción para la circulación de más de una persona en una motocicleta. Adrián, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, estimado Fabricio, Belkis, un saludo a ustedes, a los amigos que nos escuchan desde sus casas, sus oficinas, siempre un placer comparecer en su programa. Gracias a usted por la gentileza, Adrián. A ver, lo primero, y a propósito de una pregunta que me hacía uno de nuestros oyentes antes de empezar esta entrevista, ¿la resolución de ayer está en vigencia o debe ser primero publicada en el registro oficial? Bueno, como todas las resoluciones del directorio tienen que publicarse en el registro oficial el día de ayer en la noche, se envió ya al registro oficial, no hemos esperado ni una sola hora, como usted ha visto, no hemos dejado para hoy lo que podía haberse hecho ayer, como efectivamente se hizo, pero las disposiciones de la resolución, como ustedes habrán podido leer, en especial los artículos 4 y 5, que son directrices clarísimas a los entes de control, es decir, a los municipios, policía y CT, se pueden cumplir todos los días, sino que a lo mejor faltaba ese empujón, ¿no? Ante la falta de decisión y posición de ciertas autoridades, no quedaba más que emitir una normativa nacional para que por fin se pueda, obviamente, disponer a las autoridades locales que trabajen por la seguridad. ¿Qué tal? Buenos días, les saludo a Belkis Sánchez. Justamente, a ver, conocer detalles de los términos de esta resolución, cuáles son las características de la misma y cuáles fueron los criterios, no sé, que se tomaron en cuenta para poder resolverlo así. A ver, mi querida Belkis, muy buena pregunta. Primero, decirle que esta resolución no nace de una improvisación o una medida populista para nada. Se basa en el informe que llegó de la Policía Nacional solicitado por la Agencia Nacional de Tránsito, en donde nosotros tenemos, para que ustedes tengan una idea, desde las edades de las personas que están involucradas en esto, la casuística que es única, hombre, dentro de asaltos, robos, sicariatos y todos los demás ilícitos se cometen a través de esta modalidad, horarios, contiene el informe, las edades en donde mayormente ocurren o han sido asaltadas las personas que son desde los 21 hasta los 40 años de edad. Todo esto está en el informe, ¿no? Porque ayer ya empezaban a elucubrar qué pasa si es que delinquen dos hermanos. Miren, no hay ni un solo caso en donde aparezca en la estadística a nivel nacional que dos hermanos salgan a asaltar, pero ayer siempre que sale noticia, por buena que sea, nunca falta el crítico, pero destructivo, no el crítico constructivo, ¿no? Pero las cifras que nos espantaron realmente fueron las de los 6.242 delitos que se han cometido solamente lo que va del 2022. En este 2022, bajo esta modalidad, para tener una idea, y esto ya no son números, son personas, 220 personas asesinadas bajo esta modalidad, de tal manera que cuando se dice, o algunas autoridades dicen, yo no soy competente, yo no tengo competencia para el tema de seguridad, pues es falso, ¿no? Vean que desde la movilidad, desde la planificación también se puede colaborar en este sentido, y esta política nacional esperamos de todo corazón que funcione, pero con controles fuertes. Aquí se aprovecha la oportunidad que establece este reglamento para no solamente controlar el tema de dos personas en una motocicleta, que por sí debieron haberlo hecho algunas autoridades de hace tiempos en este país, en sus territorios, sino que además de eso, cuando usted hace el control operativo de motocicletas, revisa placas, amigos. Este rato estamos igualados placas en todo el país de 4 años que nos entregaron, 2018 al 2021 ya están. Cascos homologados, licencias fraudulentas. Yo pregunto aquí, a más de los ciudadanos que voluntariamente se acercaron a devolver cientos de licencias en el país cuando anulamos más de 85,000 licencias en esta administración, preguntémosles qué han hecho los entes de control para sacarlas de circulación, ¿no? Entonces, aquí está la oportunidad, fíjense, hay más de 22,000 licencias de esas 85,000 que pertenecen a conductores, entre comillas, profesionales. ¿Cuántos estarán usando estas licencias? Hoy en día ya tienen hasta el sistema que antes no había, nosotros lo desarrollamos,
ya está al alcance de las autoridades de control para que puedan verificar si son anuladas, revocadas, suspendidas y retirarlas de circulación. Y lo otro, que en estos operativos, en el supuesto jamás consentido, aunque podría darse, que salgan a delinquir dos hermanos, y el hecho de detenerles a dos personas que estén andando en una moto, ya pueden determinar, a lo mejor están con una arma, si están con documentos al día. Entonces sirve la medida siempre y cuando se aplique mano firme, se tome posición y decisión por parte de las autoridades municipales, policía y comisión de tránsito. O sea, se supone que si los agentes de tránsito, la Policía Nacional, ven que dos personas o más circulan en una motocicleta, necesariamente van a parar a esa motocicleta, a ese conductor, para que presente obviamente la documentación y demuestre que la persona que está con él es un familiar, y obviamente hay este control que usted está refiriendo. Por supuesto que sí. Y fíjese una cosa muy importante, querido Fabricio y Belkis. El artículo 5 de la resolución establece desde el día de ayer, ¿no es cierto?, que en todas las órdenes de cuerpo. ¿Qué son las órdenes de cuerpo? Son estos formularios de planificación que algunas entidades los hacen semanalmente, otras diariamente, en donde consta qué operativo se va a realizar, en qué lugar se va a realizar, cuánto va a durar, quién es el responsable, cuántos agentes estarán. Todo eso es un orden de cuerpo. Se ha dado la disposición en esta resolución para que municipios, policía y CTE incorporen en todas las órdenes de cuerpo el control de estas situaciones. Cascos, licencias, placas, capacidad permitida. Todo eso se ha dado la orden mediante la resolución del directorio de ANT, así que esperamos, el día de hoy vi con mucha esperanza que aquí en el municipio de Quito ya ha empezado la socialización de la medida, vi que estaban ya en las calles incluso algunos agentes. Asimismo esperamos que en el resto del país con firmeza se empiece a aplicar esta decisión. Los ciudadanos estamos, creo que todos, muy alarmados, alertados por esta ola de crímenes que se han cometido bajo esta modalidad, y las cifras que le acabé de dar, Fabricio, son en extremo, pues, yo creo que llaman la atención, son dramáticas, ¿no? Fíjense, en Guayaquil el 60% de los delitos se cometen bajo esta modalidad. Ayer bien decía el ministro también, en la ciudad de Quito tenemos un promedio de 3 delitos diarios bajo esta modalidad. Y yo creo que a lo mejor son hasta más los que no se denuncian, los que no salen a la luz, ¿no es cierto? En Esmeraldas el 77,5% de muertes violentas se cometen bajo esta modalidad. Solo para tener algunos datos numéricos y para que la gente comprenda de que esto no es el afán de ir a molestar al motociclista, ni mucho menos. Hay excepciones que quiero dejarlas puntualizadas en su programa, si me permiten, con relación a esta regulación, querido Fabricio y Belkis. Ahora bien, algunos dicen que la calentura no está en las sábanas, Adrián. Esta medida será suficiente, o sea, digo, no se ha pensado, por ejemplo, en algo que tal vez podría ser más efectivo, que, por ejemplo, podría ser que los motociclistas circulen con chalecos, como pasó en Colombia, en Medellín y en otras ciudades, con chalecos entregados por la autoridad, con número de placa, etcétera. ¿No será que esta medida es más efectiva que aquella de simplemente limitar la posibilidad de que la motocicleta vaya con más de una persona circulando? Efectivamente, fíjese, este rato ya hay una contravención. La ANT no es quien controla, pero si usted revisa nuestra resolución, Fabricio, el artículo 5 establece que se tiene que controlar la contravención de cuarta clase, el numeral 11 del artículo 389, que dice que es una contravención circular fuera o pasado a las 6 de la tarde sin prendas visibles retroreflectivas. Eso está en la ley y está desde hace años. El problema es que no se controla. ¿Quiénes controlan? Los municipios, la policía y la CTE. Eso ya está en la resolución, mi querido Fabricio, es decir, el uso de las prendas retroreflectivas en la noche ya está. Sin embargo... Pero no digo solamente en la noche. Vuelvo a citar y hacer el símil con Medellín, correcto, Colombia. Por ejemplo, ahí hubo una medida en la que se dispuso que todo el tiempo los motociclistas circulen con chalecos, y no solamente reflectivos, sino que se identifique el número de placa de la motocicleta, etcétera. De acuerdo. Digo, no se ha pensado en eso, uno. Y dos,
Entiendo a propósito de un mensaje que recibo que eso, si es que se implementa, debe hacerlo cada municipalidad con base en sus competencias del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Adrián Castro. De acuerdo, a eso iba Fabricio. El artículo 3, y eso estaba por decirles inmediatamente, el artículo 3 de esta resolución establece claramente que los municipios están facultados para desarrollar las normativas complementarias a este reglamento, siempre que cumplan con la finalidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y con base a estadística, a informes técnicos y a su realidad local. Si el día de mañana, con base a la estadística, al municipio se le ocurre que la medida regirá en cierto horario o en su defecto, dirá la medida se incluye dentro de las excepciones a casos en donde se le lleve a un mecánico en la moto, por ejemplo, para arreglar alguna cosa, qué sé yo, a dos personas que van juntas a su trabajo, siempre que se cumpla con X requisitos. Los municipios tienen toda la capacidad de decidir sobre sus territorios, porque además el artículo 264 de la Constitución es clarísimo. Planificación, regulación y control en lo local es municipal. Si el día de mañana los alcaldes que no hicieron esto y que debían haberlo hecho, se tomó la decisión ayer, deciden que se utilice en su circulación esta clase de elementos, lo pueden hacer sin ningún problema. Es más, pueden establecer otras excepciones, porque estoy leyendo un mensaje de un amigo que me dice: yo voy siempre con mi esposa a dejarle en la mañana a su trabajo, ¿nos van a sancionar? No, no le van a sancionar. ¿Por qué razón? Porque este reglamento tiene excepciones para circulación de dos personas en motocicleta, y le voy a comentar. Primero, llevarle al cónyuge o un conviviente unión de hecho, hijos o hermanos, personas con discapacidad, los adultos mayores, las mujeres que no tienen restricción alguna aquí y los menores de 12 años. Algunos me dirán, porque estaban hilando ayer muy fino, pero ¿qué pasa si salen las mujeres a delinquir? Miren, dentro de la estadística, hombre es el problema, hombre, hay que decir las cosas claramente y como son. Le guste a quien le guste, tenemos que manejarnos con números y estadísticas. Aquí no venimos a improvisar, pues, amigos, venimos a tomar decisiones con base a lo que hay. Y la policía ha dado un informe contundente en ese sentido, amigos, que creo que hay que traducirlo, leerlo, interpretarlo y llevarlo a la práctica con base a nuestras resoluciones, que creo que el directorio ayer lo hizo bien. Receptó el pedido de la Presidencia de la República la semana pasada de manera efectiva y rápida. Adrián, usted hablaba hace unos instantes de esta coordinación con otras instituciones, y para que esta resolución se cumpla y sea efectiva, sin duda alguna serán necesarios los controles. Es posible pensar en controles permanentes, no esporádicos, a cualquier hora del día, para dar cumplimiento a esta resolución, porque lo que vemos con frecuencia son este tipo de operativos aleatorios. ¿Hay la capacidad, pregunto yo, la capacidad operativa, de manera que esto no quede en letra muerta, más allá también de esto que señalaba, de estas regulaciones que desde lo local se pueden adoptar a través de los gobiernos autónomos descentralizados? Bueno, le digo, con la experiencia que se tiene en el campo del control de tránsito y la movilidad, cuando uno desarrolla la orden de cuerpo con base a la estadística, no es complicado hacer los controles, lo que se denomina en materia de control los puntos de martillo que se suelen hacer en la vía pública, ¿no? Hay horarios en el informe de la policía, de 14 a 15 horas, de 16 horas a 18 horas, de 19 horas a 23 horas con 59 minutos, así está en el informe concreto de la policía, en donde usted puede aleatoriamente realizar los controles en los distintos puntos de la ciudad, en donde ya se tiene, y además la estadística tienen todos los municipios sobre las contravenciones que se dan, y sobre todo hay que tener escucha en las redes sociales, amigos. Muchas veces el pulso de lo que está ocurriendo afuera se puede tener de las redes sociales. Ahí tenemos zonas conflictivas, ¿no? Tenemos los puntos negros en donde se han dado, por ejemplo, este tipo de circunstancias que nos van a ayudar a preparar operativos. ¿A quiénes? A los municipios, a la Policía Nacional y a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Cuidado, vayan a pensar que esta entidad, que es ente de regulación, hace controles de tránsito. Nosotros como ANT no tenemos agentes de tránsito, no tenemos fotorradares, no tenemos esa capacidad, pero sí tenemos la potestad pública de establecer regla nacional como la de ayer, y creo que el mandato está clarísimo. Esperamos que las autoridades locales se ajusten a la medida, tomen decisión, tomen posición y nos ayuden a colaborar en esta materia de seguridad, que fíjense ustedes, sí ha habido cómo hacer también o aportar con un granito de arena desde la movilidad, a pesar de que no somos la Policía Nacional,
para revisar estos temas, pero miren que desde la movilidad con este tipo de medidas restrictivas sí podemos mejorar el control en nuestro país. Tengo varias interacción de nuestra audiencia con inquietudes para nuestro invitado, el director de la NT, Adrián Castro. Por ejemplo, le doy un abrazo a mi tocayo Fabricio Ceballos. Me dice, ¿qué pasa con los repartidores? Ahora que hay denuncias de que ellos también, digamos, ha habido denuncias de gente que dice que repartidores están cometiendo actos delincuenciales. Yo de modo alguno sería capaz de generalizar, evidentemente, pero yo he leído y he escuchado denuncias de gente que asegura que hay repartidores que están cometiendo actos delictivos. Adrián. Es real, Fabricio, es real. Ayer en uno de los videos que subí a las redes sociales, por ejemplo, caso de la ciudad de Cuenca, usted tiene 2 personas que hacían esta tarea y se dedicaban a asaltar. Es real. Por eso digo que es muy importante, pero mucho más importante, fíjese, Fabricio, recuerde usted, anulamos 85,000 licencias del año pasado y 85,000, de las cuales 22,000 eran orientadas a choferes, entre comillas, profesionales. Muchas se compraron por ciudadanos que acá venían con facilidad a comprar nomás una licencia. Hoy en día están determinadas y en el sistema constan como anuladas, ¿no? En estos controles vamos a ver cómo se retiran de circulación y vamos a pedirle un reporte a los municipios, a la CTI y a la policía. ¿Cuántas retiraron? Porque no puede ser posible que a pesar de haber anulado todo esto, hemos receptado más devoluciones voluntarias de la gente que las que probablemente se están haciendo desde los controles operativos. Así que vamos a ser muy rigurosos en ese sentido y le vamos a pedir cuentas a las autoridades para que nos digan cuántos han retirado. Y ahí probablemente están, Fabricio, yo le digo con toda sinceridad, en una de las ciudades del país, en donde se hizo uno de esos controles, se retiraron cantidad de licencias a gente que hacía esta tarea, porque compraron licencias en el Ecuador. Así de simple, yo lo voy a decir claramente, pero tenemos que actuar con firmeza. Esta decisión de anular 85,000 licencias, 110,000 matrículas tiene un sentido. Es entes de control, hagan su control, pidan documentos y por favor retiren de circulación. Acuérdese, Fabricio, 1,700 vehículos se matricularon en algunos municipios de este país y nosotros los anulamos. Ahora esperamos que se retiren de circulación. Ya hicimos la parte difícil, la parte más dura, la que nos ha llevado a amenazas más. Ahora, por favor, ayúdenos desde el control. Creo que para eso estamos y tenemos que colaborar juntos en esta lucha contra la inseguridad. Adrián, no sé cómo le suene lo siguiente, pero en medio de esta interacción a la que hacía referencia Fabricio, nos dicen también qué pasa con quienes van en vehículos, porque los actos delincuenciales también se producen con ciudadanos, personas que van en vehículos, cometen actos ilícitos y luego se dan a la fuga. ¿Eso también se buscaría regularlo de alguna manera? Ya está, mi querida Belkis, y le voy a explicar por qué. 4 años de deuda había de los gobiernos anteriores a la entrega de placas, que nosotros nos igualamos principalmente con el parque automotor más fuerte del país, que es Quito y Guayaquil. Quito, Guayaquil y Cuenca. Las 3 ciudades que concentran el 85% del parque automotor tienen placas igualadas hasta diciembre de 2021. 1. Segundo, este rato, si usted ingresa a la página del NT, ya existe la herramienta que la lanzamos hace más o menos 2 meses. Hicimos incluso un tema de comunicación para que los entes de control revisen el uso de películas polarizadas, si cuentan o no cuentan con permiso, porque resulta que la gente acá circula con permisos comprados en el Facebook, que tienen mi falsificación de firma y que además no se han molestado ni siquiera en imitarla, y ya está la herramienta para que puedan revisar eso, placas y películas polarizadas. Ya, este rato lo que necesitamos es control. O sea, ya cuando se tienen las herramientas, antes se tenía pretexto de que no había cómo saber si es que era verdadero, ahora ya tiene, haga el control. Eso es lo que se necesita, decisión. Cuando las autoridades empiezan a hacer cumplir la ley, es en donde empiezan a mejorar las cosas. Así que pedimos esa colaboración, ya están las reglas, ahora hay que actuar nada más. Acá me escriben y nos hablan sobre el campo, los jornaleros, los agricultores, los estudiantes, cuyas motos son su medio de transporte. Nos pregunta uno de nuestros oyentes, Adrián. No hay ningún problema. Ahí tienen las autoridades en el artículo 3, tienen toda la capacidad de establecer las reglas complementarias. Si creen que hay que ajustar algunas, establecer otras excepciones, poner ahí tema de jornaleros. Yo lo que pregunto es cómo los van a revisar luego. Bueno, las autoridades locales tienen ahora la potestad. La regla general es una persona en motocicleta, con excepción de marido, mujer, hijos, hermanos, personas con discapacidad, adultos mayores. Las mujeres
no tienen absolutamente ninguna limitación y los menores de 12 años. ¿Por qué razón todas esas excepciones? Porque hemos trabajado con estadística. Eso es fundamental decirlo, pero los municipios pueden establecer el día de mañana limitaciones o reglas complementarias a las que le acabo de mencionar, sin ningún problema. Un par de cosas finales, Adrián Castro. Me escribe Gise Garzón y me dice, por fuera del tema si es posible, dice, veo a diario accidentes de la Simón Bolívar, ¿en qué medida los controles de licencias y demás se traducen en reducción de siniestros de tránsito, tomando en cuenta los indicadores de muertes por esta causa, Adrián Castro? Aprovecho su presencia para absorber esta inquietud de nuestro oyente. Con todo gusto le explico en qué incide. Haber anulado 85,000 licencias, haber retirado 300 rutas y 1.600 frecuencias que se regalaron en este país en tiempos de pandemia, nos significa hoy en día el 76%, escúchese bien, el 76% de reducción de siniestralidad en los buses inter e intraprovinciales. Competencia de la ANT, del equipo de la ANT. Habiendo tomado esas decisiones, fíjese los resultados. El mismo llamado a los municipios, así como nosotros hemos tomado firmeza y decisión, pedimos a los municipios que lo hagan de igual manera y vamos a ver el día de mañana cómo las cosas mejoran en nuestro país. Y una cosa más que Laura Gallardo, también otra de nuestras oyentes, escribía, preguntaba y decía, sería bueno que se revise los aranceles de artículos de protección personal de moto, son muy caros y muy altos, dice nuestro oyente. Está en la ley de tránsito desde agosto del 2021, el COMEX tiene la obligación de eliminar los aranceles a los equipos de seguridad de motocicletas y vehículos en este país. Ahí está el tema, el llamado también a esta institución. Lo ultimísimo, Adrián, ¿qué pasa con placas y con licencias? ¿Cómo está el tema de placas? Acá, por ejemplo, nos dice David Peñafiel, 3 años esperando placa y no me llega, no sé qué hacer. Y Armando Bermeo nos dice, turno para la licencia, 3 meses hay que esperar. Con eso cierro. Tiene que ir a retirar la placa, ya están entregadas, vaya a retirar, no puede ser que no le entreguen la placa, ya están todas las placas. Seguro, ya están en la placa. Sí, ya están las placas, Fabricio, eso es, yo mismo lo anuncié, creo que fue en su programa o no, tal vez lo dijimos, placas ya están, tiene que ir a ver. El día lunes de esta semana, Fabricio, hicimos una adquisición de placas ya para hasta diciembre del 2022, $4 millones. Por primera vez en este país vamos a tener placas por adelantado. Ya están fabricándose este momento, todos los cantones del país van a tener placas hasta diciembre del 2022. La buena noticia que le estamos dando en su programa. Y lo otro, amigos, con lo que tiene que ver con licencia, ustedes tienen que hay claramente una resolución de la ANT que prorroga la licencia cuando usted porte el turno, pero dimensionemos que en la pandemia más de 400,000 personas en este país no renovaron licencias. Luego, comprender la acumulación y la necesidad de la gente es algo comprensible, pero desde mitad de este mes vamos a duplicar la planta en Quito, Guayaquil y Cuenca, concentración del mayor número de ciudadanos que obviamente portan licencia. Duplicar la capacidad significa reducir el tiempo, así que ya tomamos la decisión, ya está la gente capacitándose y todas las agencias de Quito, Guayaquil y Cuenca van a duplicar el potencial, la capacidad para entregar una licencia. Correcto. Adrián Castro, gracias por el tiempo y por sus aportes, muy amable, un buen día. Un buen día, querido Fabricio Belkis, nos estamos viendo. Gracias. A Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito, que nos ha expuesto detalles de esta resolución del directorio de la Agencia Nacional de Tránsito sobre la prohibición o restricción, porque hay evidentemente excepciones, de circular con más de una persona en las motocicletas. Nos ha hecho una explicación. Que esta termina siendo una medida que busca contribuir justamente a combatir la inseguridad. Habrá que ver qué tan efectiva es. Yo creo que las municipalidades sí deberían pensar en revisar, por ejemplo, cómo les fue a los colombianos con el tema de los chalecos. No solamente reflectivos, sino que identificativos. Con el número de placa, en Colombia fue exitosa la aplicación de esta normativa, ¿no?, sobre el tema de los chalecos. Bueno, veamos qué tan efectiva es. Llega el resultado de la aplicación de esta resolución. 8:5. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.